En la oscuridad, una figura, alas, vigilando la ciudad, Un héroe. un villano o algo más. Más complejo. Nighthawk, un personaje de Marvel, A veces lo comparan con Batman. pero Nighthawk esconde secretos. Mucho secreto. Prepárate porque no hay un solo Nighthawk. Hay 7. 7 Nighthawks. Cada uno con su propia historia. Empecemos por el principio. Por el origen. Kyle Richmond, el Nighthawk original, un millonario, un playboy, que se convierte en, En miembro del Escuadrón Siniestro. este cuadrón siniestro. Conoces este grupo, La imagen opuesta de la Liga de la Justicia. los héroes, convertidos en villanos. Un reflejo oscuro, una distorsión. Y Kyle Richmond, en su camino de villano a, Pero nos hace preguntarnos, es posible la redención. para alguien que ha abrazado la oscuridad, Su camino a la redención lo lleva a los defensores. un grupo de héroes peculiares, Pero el camino de Richmond está lleno de obstáculos. acusaciones falsas, una discapacidad. Y aún así, se levanta. Una y otra vez. Historia es Trágica. como si el destino lo empujara al abismo. Kyle Richmond es un personaje complejo. Contradictorio. Su lucha interna, su deseo de expiar sus pecados, Convierte en un ser atormentado atrapado entre la luz y la sombra. y esa lucha, llega a su punto culminante con su pacto con Mephisto, Un trato con el diablo, donde Richmond recupera su salud a cambio de un precio: un precio terrible. castigar a criminales potenciales. Aquellos que aún no han cometido un delito. Un dilema moral. Es ético castigar a alguien por un crimen que no ha cometido. ¿Dónde queda el libre albedrío? Podemos jugar a ser Dios y decidir el destino de otros, La respuesta se oculta en las sombras. como la figura de Nighthawk. Pero Kyle Richmond no es el único Nighthawk. Hay otros. Otras versiones que añaden misterio a la leyenda. Hablemos de esos otros Nighthawks. Joaquin Pennyworth, un agente de SHIELD, hijo de un villano, Y Tilda Johnson, una ex villana. que lucha por la justicia social. Personajes que reflejan la evolución del héroe, Ya no se trata solo de superpoderes. sino de dilemas morales, de problemas reales. Problemas que resuenan en nuestro mundo. Y hablando de diferentes realidades, no podemos olvidar las versiones de Kyle Richmond en otros universos. En Tierra 712, el Escuadrón Supremo intenta crear una utopía Un experimento social. con consecuencias devastadoras. La Tierra 712 nos ofrece una visión inquietante. ¿Qué sucede cuando los héroes intentan imponer su visión del mundo? El fin justifica los medios. Nighthawk se convierte en un símbolo del peligro del poder absoluto. Y luego tenemos a Nighthawk de la Tierra 36916, un héroe afroamericano que lucha contra el racismo y la corrupción. Pero sus métodos Son extremos. llega incluso a ejecutar a un asesino en serie. Y héroe, antihéroe. Verdugo. Un personaje que nos confronta con la brutalidad de la realidad Con la delgada línea entre la justicia, y la venganza. preguntas incómodas, que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Y para añadir una última capa de misterio, tenemos la aparición de Jackson Norris en el universo cinematográfico de Marvel, Una figura envuelta en sombras. con una conexión peculiar con Nighthawk. La presencia de Norris en el MCU es intrigante, Es un aliado, un enemigo. o su papel es aún más complejo. 7 Nighthawks, 7 caras de un mismo misterio. cada uno de ellos un reflejo de la oscuridad ¿Mm? y la complejidad del mundo. Y recuerda, en la noche las sombras susurran. Y a veces los secretos más oscuros se esconden a plena vista. Cada Nighthawk, un eco, una respuesta a la pregunta: ¿qué significa ser un héroe? Sus historias, como hilos, un tapiz complejo, un reflejo de nuestras contradicciones. Kyle Richmond, su historia, su búsqueda de redención, nos habla de la fragilidad humana, de su capacidad para el bien y para el mal. Empezó como villano, Sí, pero la semilla del heroísmo ya estaba ahí. esperando Su camino hacia los defensores, su lucha por proteger a los inocentes. una prueba. De esa transformación. Pero esa transformación, Lo puso a prueba. acusaciones falsas, la pérdida de movilidad, Y aún así, se negó a rendirse, su voluntad forjada en el fuego lo impulsó a seguir. a buscar la luz. En la oscuridad Y ahí, aparece Mephisto. el demonio, el maestro de la tentación, Le ofrece un pacto recuperar su cuerpo, a cambio de... su alma. No, no tan simple. Mephisto le exige convertirse en un juez Un verdugo, que castiga a los que aún no han campo delinquido, preventivo, jugar a ser Dios. de arrebatar el libre albedrío. La lucha interna de Kyle Richmond se intensifica. Se debate entre la redención y la carga de ese poder. Un poder que lo corrompe. Poco a poco, El verdadero horror del pacto. La semilla de la duda
Es posible la redención cuando se ha cruzado esa línea. Cuando se ha juzgado a inocentes. Una pregunta que lo atormentará. Siempre. Un recordatorio. Incluso en la oscuridad. Descubre lo último en tecnología al mejor precio. En la tienda de Giorgio Parlani te ofrecemos una amplia selección de productos tecnológicos de alta calidad, desde tabletas y smartphones hasta laptops y accesorios innovadores. Visita el enlace para ver los mejores productos calidad-precio que se actualizan cada día. Suscríbete y dale like si te gusta este contenido. La lucha por la justicia nunca es sencilla. Nunca está exenta de sacrificios. Y consecuencias. Pero Nighthawk nos muestra que la esperanza existe. Que la llama de la redención puede arder. Incluso en los corazones más sombríos. Hablemos de esos otros corazones, de esas otras versiones de Nighthawk. Joaquin Pennyworth, Un agente de SHIELD. que lleva la sangre de un villano. Su lucha es doble. Enfrentarse a los enemigos y a sus demonios internos. Pennyworth nos recuerda que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Que a veces heredamos los pecados del pasado. Su historia nos invita a reflexionar Sobre el peso del pasado. sobre la posibilidad de romper las cadenas. Y luego, Tilda Johnson, Fascinante. ex villana defensora de la justicia social, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Heroína. Antiheroína. Las etiquetas no sirven. Tilda Johnson nos desafía a cuestionar nuestras propias definiciones, De justicia. a preguntarnos, ¿el fin justifica los medios? Su lucha refleja la complejidad del mundo. Un mundo donde las injusticias claman por una solución. Donde la línea entre víctima y verdugo se difumina. Tilda Johnson, como los demás Nighthawks, nos obliga a mirar al espejo. Y preguntarnos de qué lado estamos. Cada uno, un eco distorsionado, un experimento, los límites de la moralidad, del heroísmo, de la humanidad, Y las versiones de Kyle Richmond en otros universos, Realidades paralelas. donde las reglas cambian. y las decisiones tienen consecuencias. Terribles. En Tierra Zetaposela, Nighthawk lidera el Escuadrón Supremo, Intentan crear una utopía un sueño noble, que se convierte en una pesadilla. totalitaria. La Tierra Zetatencia, una advertencia, El camino al infierno. buenas intenciones, El poder corrompe. incluso a los justos. Puede llevar a la tiranía. Nighthawk, un símbolo del peligro, Del poder absoluto. y la Tierra 3 no es six. Un Nighthawk que lucha contra el racismo. La corrupción, Una sociedad al borde del colapso. sus métodos, Extremos. la brutalidad del sistema. Y Justifica una respuesta brutal. el dilema, combatir el mal sin convertirnos en el mal. Nighthawk de la Tierra 3 no dicen socios de 6. Nos obliga a mirar. Al monstruo que llevamos dentro. Podemos mantener nuestros ideales. Una pregunta que nos persigue. En la noche, Y para añadir, más incertidumbre. Jackson Norris, En el universo cinematográfico de Marvel, su conexión con Nighthawk, sus motivaciones. ocultas. Más preguntas que respuestas. La presencia de Norris, una sombra. Sobre Nighthawk, Un aliado, un enemigo, algo más. complejo. 7 Nighthawks, 7 reflejos. De un mismo enigma. Su historia. La oscuridad del corazón humano. la lucha entre el bien y el mal, La búsqueda de la justicia. y la redención. La noche guarda secretos. Y a veces, los monstruos se esconden a plena vista.